Hola, qué gusto estar otra vez aquí. Y como siempre empezamos dándole gracias a Dios por el mensaje que nos va a revelar esta noche a través del predicador. Dando gracias por las personas que están aquí, por las que nos ven a través de un dispositivo, computadora, teléfono. Y dando gracias porque es un gran día como los días que Dios nos da. Hoy vamos a hablar de las herencias. Por lo regular, las personas, siempre es que oímos la palabra herencia o herencias, lo primero en lo que pensamos es en las cosas materiales. ¿Qué nos dejaron de herencia? Entonces, las herencias no nomás son cosas materiales, sino las personas siempre piensan primero en las cosas materiales, que sean joyas, casas, dinero, inmuebles, carros, y todas las cosas materiales es lo primero que pensamos como herencia. Pero hay otro tipo de herencias. Esas son las herencias, vamos a decir, terrenales, o que las vemos con más facilidad como lo que ambicionamos, vamos a decirlo así. Pero hay otro tipo de herencias, por ejemplo, la herencia que te deja el aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Por ejemplo, hay personas que siguen tradiciones o aprendizajes, es una herencia. Cuando tus padres o tus familiares te enseñan a trabajar, a lo mejor desde muy joven, o no tienes papá o no tienes mamá, entonces, ¿cómo vas a heredar? Tú vas a pensar, pues, ¿cómo voy a heredar si no tengo mamá o no tengo papá? Pero ya sea los padres, los abuelos o cualquier familiar te puede enseñar a trabajar. Y te vas a dedicar a lo que es el negocio familiar. ¿Y qué? Eso es una herencia. Aunque para otros va a decir, bueno, ¿y el dinero está? Bueno, cuando menos te van a enseñar un trabajo, un oficio. Por ejemplo, en mi caso, aparte de enseñarme muchas cosas traviesas que me dejaron mis familiares, que no fue muy agradable, pero también del lado de mi mamá sí hubo cosas agradables. Por ejemplo, me enseñaba a hacer una comida, que en un tiempo la tuve que vender y mantenerme de eso, que es el chilorio. Y después, con el tiempo, una cuñada me enseñó a hacer barbacoa. Y fueron parte de lo que tuve que trabajar por un tiempo, y es algo que me heredaron. Primero mi mamá hacer chilorio, y una cuñada me heredó su fórmula para hacer chilorio. Eso es una herencia, aunque la gente no lo quiera ver como tal, ¿no? O no está acostumbrado a que se lo enseñen que eso es una herencia. Hay papás que enseñan a sus hijos un oficio, por ejemplo, el ser mecánico, o el ser zapatero, ser carpintero, y hasta ser músico. Es algo que heredas, porque el músico hereda el oído de músico. Hay muchas personas que nunca fueron a clases de canto y cantan mejor que los artistas que vemos en la televisión. Y eso fue una herencia, algo que alguien le enseñó o le vino. Por ejemplo, ¿cuántas veces los papás quieren que los hijos seamos lo mismo o una réplica de lo que ellos fueron? Intentan heredarnos, pero ahí es el intento, porque no lo logran. No nos pueden heredar algo para lo que no fuimos diseñados. Los doctores que quieren que el hijo sea doctor, o al revés, el hijo quiere ser doctor, el papá le dice, no, eso no, es bien matado, no tienen tiempo ni para comer. Entonces, hay gente que nos quiere heredar y no nos puede heredar porque no es para lo que nosotros somos capaces. Hay gente muy capaz para muchas cosas, pero no todos tenemos las mismas capacidades. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que muchas veces terminar con esas herencias. Por ejemplo,
Nosotros decimos, yo no voy a heredar la enfermedad de mis padres. Por ejemplo, dice Primera de Pedro 1:18, sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Entonces nosotros no queremos vivir en una vida llena de banalidades. ¿Qué son banalidades? De cosas que no tienen sentido, que no nos aprovechan, que no son de construcción, de cosas buenas para nuestras vidas. Entonces nosotros como cristianos renunciamos a todo lo que aprendimos de nuestros padres, que son cosas malas. Esa herencia no nos corresponde. Bueno, no le corresponde a nadie, pero simple y sencillamente nosotros como cristianos, pues menos, ¿no? Nosotros ya fuimos limpiados de toda mala manera de vivir por la sangre de Jesucristo en el sacrificio en la cruz, la cual ya no nos corresponde heredar lo malo. Como decía hace rato, por ejemplo, las enfermedades. Ay, es que voy a morir de diabetes, porque como toda la familia de mi papá murió de diabetes, y véame ya y para allá voy. Entonces uno tiene que renunciar, tu boca tiene poder decir, yo reprendo todo diabetes en mi vida, toda enfermedad, sea la que sea, no nomás diabetes, o sea, la que sea, yo la reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué heredar lo que mis padres, tal vez hay personas que dicen que por ignorancia, otros decimos por falta de aprendizaje, porque la ignorancia es la falta del aprendizaje, lo que no sabemos. ¿Por qué? Porque nadie nos lo enseñó. Entonces nosotros tenemos que salir y enseñar a la gente que nosotros no tenemos por qué heredar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en la parte del estudio, ¿es al revés o es al derecho? Hay papás muy estudiosos y hay hijos que no les entran las letras por nada. O papás que no les interesó ser un buen maestro o ser una persona que te enseñara correctamente, y el hijo tal vez no adoptó esa postura de ser una persona estudiada. Pero sin embargo en la vida tenemos lo he dicho varias veces aquí, tenemos muy buenos maestros. Y cuando venimos a la palabra de Dios, escuchamos la palabra y de la palabra, y entonces nosotros tenemos que, la palabra nunca vuelve vacía, aquí aprender y quitarnos esas maneras de vivir. Venimos prácticamente siempre a aprender algo nuevo, es como decir, venimos a estudiar. ¿Qué? Lo que la Biblia nos habla a través del predicador. Por eso, qué bonito es cuando un papá realmente le hereda la buena enseñanza a sus hijos. O sea, qué padre, ¿no? En la manera que trabajes, sea el trabajo que sea, ganes lo que ganes, hagas lo que hagas, que sea bueno, agradable y perfecto y en la voluntad de Dios. Eso es lo que es bonito. Por ejemplo, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Todo lo que le enseñes al niño, tanto de la parte espiritual y de la palabra de Dios, como de la vida diaria, pero decente, vamos a decir, en buenos términos, cosas bonitas, buenas, que puedas sentir que heredó algo bueno. Una buena enseñanza es una gran herencia, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de las herencias, vamos a decirlo, materiales. Las herencias materiales son algo difícil para muchos, fácil para otros. ¿Por qué? Porque hay familias que se destruyen por una herencia. Se comparan unos hijos a otros, los sobrinos, los tíos, ¿por qué el que dejó la herencia le dejó más a uno que al otro? ¿Por qué
supuestamente, escuché una vez un señor hace unos 10 años, que se fue a Europa un mes y se llevó a sus hijos, a algunos sobrinos, a los nietos, las nueras, los yernos. Se gastó una fortuna en el viaje. Entonces, cuando llegaron del viaje, uno de los hijos le reclamó: oye, pai, ¿por qué gastaste tanto dinero? ¿Cómo que por qué gastaste tanto dinero? Pues mi dinero. Sí, pero ya me di cuenta que se lo sacaste a tal compañía. Fue muchísimo dinero. Y esa compañía es mi herencia. Pues ¿cómo ya te la gastaste? O sea, lo dejaste en bancarrota. O sea, todavía no es de ellos. Y ya sienten como la manera de disponer de algo que todavía no es tuyo, que algún día va a ser tuyo. Y ahí hay pleitos fuertes, te estoy hablando de... muchas veces se separan las familias, otras gentes son muy civilizadas, y ya el papá les dijo: esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, cuando yo me muera. Eso es una herencia. Hay personas que se les hereda cuando el papá está vivo, que en realidad eso no es una herencia, es, entre comillas, una repartición de bienes por gusto del papá o de la mamá. No porque exactamente, es que los heredé en vida. No, les regalaste en vida. La herencia es cuando mueras. En realidad es cuando es la herencia. Pero también es como les decía hace rato, las enfermedades. Pues las enfermedades te las dejan en vida, no cuando se mueran. Entonces realmente es diferentes puntos, pero todas son herencias. Dice Eclesiastés 5:18. Si Él nos da mucho, también nos pertenece disfrutar de lo que nos da. Disfrutamos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo de Dios. Es lo que le digo a mi amigo, el señor ese pues no era mi amigo, el señor ese que se fue a disfrutar lo que Dios le había dado. Pero ya hubo quien le reclamara, ya que Dios nos hace estar felices. Dejemos de preocuparnos tanto por la vida. O sea, las personas a veces no aprecian lo que tienen o no lo disfrutan por querer heredar. Pues sí, está bien que les dejes algo. La palabra dice que el hombre bueno deja herencia a los hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, sí hay una parte, y bíblicamente es dicho que del fruto de tu trabajo vas a dejar una heredad. No todos van a dejar una heredad hasta como para los nietos, pero a lo mejor para que tengan una base para arrancar los hijos, sí. Porque la mayoría de las personas quisiéramos que nuestros papás nos hubieran dejado una base, primero como herencia, estudios, educación, que eso es algo de lo que tenemos muy perdido en estos momentos, la educación. Que seas una persona de bien, que te hayan inculcado como herencia las buenas costumbres, porque las buenas costumbres hacen hombres buenos precisamente. Y a los que nos enseñan cosas traviesas, tenemos que batallar mucho más para ser hombres buenos. Entonces no te dejaron una base. A lo mejor tampoco te dejaron inculcado que tenías que estudiar una carrera. Tampoco te dejaron como herencia que tuvieras, aunque sea el medio, cómo voy a trabajar, en qué voy a trabajar, de qué voy a trabajar. Como decía hace rato, un oficio, que te tuviera inculcado que tuvieras una carrera, la que tú escogieras, no la que tu papá dijera. Que por lo regular también hay herencias forzadas, ¿verdad? Te casas con fulanita, tu negocio es este.
te vistes así, comes a tal hora, te levantas, y ahora que existen las cámaras en todos los lugares, te anda monitoreando el papá a ver si ya llegaste o a dónde andas. Hay muchas cosas que como herencia son muy bonitas cuando te ayudan, pero también hay muchas cosas que no edifican, no construyen, no te ayudan. ¿Por qué? Porque el que alguien te obligue a hacer algo, vamos a decirlo como nosotros decimos espiritualmente, no es de Dios. Preferible que te den las bases, la educación y la escuela, y a lo mejor tú hagas todo solo. Vas a tener esa herencia mayor satisfacción que una herencia complicada y con una imposición. Porque hoy en día, y digo, yo creo que toda la vida, ¿no? Pero tener personas que te hereden y que tengan la imposición, que te impongan todo lo que vas a hacer, pues no creo que tampoco sea una gran herencia, más bien va a ser un gran tormento esa herencia. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por lo que vamos a dejar si nada nos vamos a llevar? O sea, sabemos que nada nos vamos a llevar, pero yo preferiría, aunque quisiera dejar más de lo que tal vez en mi cabeza esté, ¿no? O en mi alcance esté. Quisiera dejar más, pero quisiera dejar más lo que le llamamos un legado, que alguien, aunque sea hiciera chilorio y siguiera la tradición, o que alguien quisiera ser siervo y estuviera aquí conmigo de mis hijos. O sea, esa herencia me gustaría dejar, o ese delegado, que alguien fuera predicador o alguien fuera líder de alabanza. Ese tipo de herencias me gustaría más que dejarles un edificio lleno de departamentos que se estén peleando. Pero bueno, Dios nos pone en el camino qué es lo que vamos a dejar. También hay una situación que puse aquí, mira, dice: y los que no saben qué hacer con la herencia y terminan más mal o peor que antes. Está como el que se sacó la lotería, ¿no? Tenía una casa regular, un carrito regular, un trabajo seguro. La verdad que sacó ¿cómo se llama? La lotería, es como el que hereda. Fue tanto el dinero, pero no lo capacitaron para tener tanto dinero, que no sale del casino, no hay cómo acabárselo, porque no tiene la capacidad de producir, nomás de gastar, porque nunca lo enseñaron como heredero. Aquí vemos mucho como ¿qué le llaman? Bueno, los ricos o los muchachos que nunca les enseñaron a trabajar, los juniors, vamos, pero sí a gastar, y les enseñaron a muchas cosas, y aquí este ejemplo es uno de ellos. Como el que se ganó la lotería, no terminé de decir, por tantos excesos terminó dejando a la mujer, los hijos se fueron con la primero que pasó, termina divorciado, casi en la cárcel, porque termina debiendo, porque jugó de más, porque no supo qué hacer con el dinero. Perdió la casa, perdió el carro, y a la vuelta en un año no tiene ni un peso de ese dineral, y de pilón no tiene lo que tenía. Ya no digamos que tuvieron que sea el doble de lo que tenía, no, porque llegó a tener 100 veces lo que tenía, pero sin embargo lo malgastó, y así pasa a los que no saben qué van a hacer con una herencia. Mira, por ejemplo, me gusta mucho, ya lo di hace como 3 o 4 semanas, esto que decía: dice que si cuando mueras te sobró dinero en el banco, sacaste mal tus cuentas. Como no te vas a llevar nada, no tiene por qué sobrarte ni un peso. La herencia es
un error de cálculo. Eso lo decía Franco Modigliani. Eso me gustó. La primera vez que lo hice estaba con mi amigo Salvador y estábamos debatiendo de las herencias, porque él tiene mucho para heredar, y estaba en eso, me decía, yo me compro, por decirte, un reloj de $50,000. Yo le decía, está loco, ¿como para qué tanto gasto? Entonces ya me dijo él, te voy a decir lo que decía Franco Modigliani: si cuando mueras te sobró dinero en el banco, sacarte mal tus cuentas. Porque él, lo primero que... esa era la explicación, porque él decía que la herencia es un error de cálculo. Entonces, vamos a decir que eso es una anécdota, como el que se fue de viaje a Europa. Pero en realidad, si tienes capacidad, deja a tus hijos la herencia espiritual, deja a tus hijos la herencia económica, pero sobre todo la herencia de capacitarlos para que sepan para qué es el dinero de esa herencia. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy, y pues les doy muchas gracias y le doy gracias a Dios por el mensaje de hoy. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.